Bien, ¿estamos listos? Leemos en Hebreos capítulo 10 y en la pantalla va a salir con itálica y con bold lettering porque quiero hacer un énfasis. Lea conmigo. 1, 2, 3. Mantengamos firmes sin fluctuar la confesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos, lea, al amor y a las buenas obras. Lea, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Ok, vamos a leerla de nuevo. Ok, porque a veces leemos a la carrera y se nos va. Mantengamos firmes sin fluctuar la confesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Y yo quiero que me vayas siguiendo en la lectura. Déjalo ahí. Yo voy a ir leyendo para que vamos introduciendo el tema del día de hoy. Primero que todo, hay un mandamiento allí. Dice, mantengámonos firmes sin fluctuar la confesión. Mantengamos firmes sin fluctuar la confesión de nuestra esperanza. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cuántos saben que hay una bendita esperanza? Que los creyentes no están sin esperanza, que todo creyente tiene una esperanza eterna, pero también tenemos esperanza del futuro de nuestra vida aquí en la tierra, por lo que Cristo hizo. Y dice, mantengamos la confesión de esa esperanza sin fluctuar. Es decir, cuando las cosas no van bien, seguimos confesando nuestra esperanza. Amén. Y dice, mantengámonos sin fluctuar la confesión de nuestra esperanza. ¿Cuál es la razón? Porque fiel es el que prometió. Dios nos va a cumplir todas sus promesas. Él ya ha cumplido muchas de ellas y seguirá cumpliendo todas sus promesas. Y Él es fiel. Amén. Y luego dice, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Mi anhelo es que esta iglesia sea una iglesia de buenos samaritanos. Que todos seamos un buen samaritano. Y la semana pasada hablé y hoy voy a continuar en la misma línea. Entonces nosotros tenemos que estimularnos a amar a Dios con todo nuestro ser y a amar al prójimo como nos amamos a nosotros mismos y a hacer buenas obras, porque el amor no es solo bla, bla, bla. Dos líderes que fueron la semana pasada a estar allá una semana, dieron una semana de su trabajo, muchos pidieron permiso, otros pidieron sus vacaciones y las invirtieron en eso en vez de irse por allá a otro lado. Están amando a esos jóvenes. Porque el amor ágape no es bla, 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 es acción. Entonces dice que nosotros debemos estimularnos. Vamos, busca a alguien que no vino contigo y dile, te animo al amor y a las buenas obras. Parece que los pastores Morales vinieron en diferente carro. Dije a alguien que no vino contigo. Amén, amén, gloria a Dios. Ahora sigamos. Dice, pero aquí viene algo. Y yo quise hacer esta introducción ahorita porque quiero que captemos la conexión que hay. Dice, no dejando de congregarnos. Ojo. El amor y las buenas obras están ligados a nuestro congregarnos. Ahorita le voy a explicar por qué. No se preocupe durante el mensaje. No dejando de congregarnos. Ahora a la persona que le hablaste, le te felicito porque hoy te estás congregando. Pero con sonrisa. Algunos asustaron al vecino. ¿Sí? No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Mire, hay cristianos que fácilmente por cualquier cosa dejan de venir el domingo. Y yo no me canso, aunque te enojes conmigo, no me canso de decírtelo y de hacer el paralelo. Tu jefe judío nunca va a dejar
de ir a la sinagoga desde el viernes en la noche y el sábado ni por el dinero que les gusta tanto, ni por los negocios. Los negocios de ellos se cierran. Es más, si usted trabaja para uno, a ti sí te pone a trabajar, pero él no hace nada, no toca nada. Y nosotros deberíamos aprender de eso, porque nuestra herencia es por Abraham. Y nosotros los cristianos somos, ay, sí, hoy no vengo. Bueno, pues si el pastor no entiende, él tiene que entender que hoy tengo que llevar a mi niño al soccer. Si el pastor no entiende, yo tengo que trabajar. No confías en el Señor. Chick-fil-A, ¿me puedes traer un Chick-fil-A, Luis? Chick-fil-A es la primera franquicia y no abren los domingos. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos. Unos a otros nos tenemos que exhortar con amor. Y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Diga conmigo, la venida de Cristo está cerca. Las guerras, todo lo que está pasando, no tenemos que descuidar eso. Amén. Segunda lectura, Colosenses capítulo 2, versículo 23 y 24. Esa sí la vamos a hacer más rápida, pero quería conectar esto. David, did you hear the connection? Are you paying attention? Thank you. Listo, es una clave ahí que tenemos con David. Dice, todo lo que hagan, háganlo, ¿cómo? De corazón. ¿Cómo para quién? Y no para los hombres, como para el Señor y no para los, sabiendo, léalo, que del Señor, diga, recibiré la recompensa de la herencia. Es a Cristo el Señor a quien sirven. Mi tema en el día de hoy, el test de la autenticidad de tu adoración. El test de la autenticidad de tu adoración. Póngame atención. Hoy vinimos aquí y adoramos con canto, adoramos con oración, adoramos con las manos levantadas. Cerramos los ojos, comenzamos a decirle al Señor que Él es bueno. Después de eso adoramos con nuestros diezmos y ofrendas. En este momento estamos adorando al oír la palabra reverentemente y correctamente. Pero esa adoración que tú das hoy al congregarte tendrá un test mañana lunes cuando comiences la semana. Siéntese en la presencia del Señor. Gloria a Dios. El test de autenticidad de tu adoración. Cuando algo es auténtico, cuando algo es auténtico, se nota que es el verdadero. ¿Cuántos sabían que hay cosas que cogen fama por su calidad y esa calidad tiene un nombre que se llama una marca y son costosas? ¿Cuántos sabían que si usted va a Chinatown, usted puede conseguir lo mismo, pero no es auténtico, no tiene autenticidad? Los jóvenes dirían eso es bootleg. ¿Ok? Pues nuestra adoración a Dios, ¿dónde están los creyentes que adoran a Dios? Tiene un test de si es auténtica o no es auténtica, si hay autenticidad en nuestra adoración, en nuestra devoción a Dios. Importante que nosotros hoy, introducción part 2, porque yo quiero retomar lo del buen samaritano como parte de la introducción rápidamente y entrar en 3 puntos importantes. Porque el buen samaritano no es que solo hacía buenas obras. Los samaritanos tenían un templo que ellos habían construido y probablemente la mayoría de ellos tenían un corazón que amaba a Dios y por eso amaban al prójimo. Amén. Y además él era el menos calificado o el que menos hubieran dicho de los 3. Si hubiera sido como, te presento esta historia, ¿cuál crees que va a? El sacerdote es el que va a bendecir al otro, el que va a dar, el que va a sacrificar, el que va a ser generoso. O el levita, que es el ayudante o el asistente del sacerdote, pero no fue así. Fue el que menos se esperaba, porque el asunto no es exterior, el asunto es en el corazón. Diga conmigo, en el corazón. Diga, por eso mi corazón está creciendo y cambiando con la palabra y con la comunión con el Espíritu Santo. Crecemos, aprendemos. No te sientas mal cuando se predica una palabra y tú dices,
pues en eso yo no, como que mejor no vuelvo porque yo no lo puedes hacer en tu propia fuerza, ni yo tampoco. Pero en la comunión con Dios, con la palabra, aprendemos. Cuando Pablo habló de varias cosas, él no dijo yo me las sé todas, dijo he aprendido a estar contento cualquiera que sea mi situación. He aprendido, significa que le costó un tiempo y poder absorber y ser una persona humilde y ser una persona contenta y conforme cualquiera fuera su situación en el proceso de su caminar con el Señor. Si me pones la visión, por favor, para que captemos, porque estamos siguiendo una secuencia de la semana pasada. ¿Y cuál es nuestra visión en una cápsula? Podríamos decir nuestra misión. Léalo, alcanzar multitudes de gente para que sigan a Jesucristo. No es alcanzarlos para que vengan a la iglesia, para que se conviertan en seguidores de Jesús, asegurando así su eternidad, porque lo que más nos importa es que la gente tenga vida eterna y cambiando sus vidas, porque en la tierra cambiará su vida, será mejor vida, lo cual hará que el mundo cambie. Cuando una vida es cambiada, el mundo cambia, una vida a la vez, ¿cierto? En tanto que Cristo vuelve, porque Cristo va a regresar. Amén. Gracias, Sofía. Entonces, miremos por un momento, recordemos por un momento lo de la parábola de el buen samaritano. Y lo primero que quiero decirles es que cuando Jesús comienza a hablar con este hombre que vino para probarlo, si verdaderamente era Jesús y si sabía los mandamientos de Dios, él hace una pregunta. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y este hombre le hace una pregunta. Le dice, ¿y quién es mi prójimo? No era una pregunta porque él no supiera. Era una pregunta porque él quería excusarse. Ojo, excusarse. Porque la pregunta se puede interpretar de la siguiente manera. Cuando él dijo, ¿y quién es mi prójimo? Podría interpretarse a cuál grupo de gente yo debo amar. Se la explico de manera negativa. ¿A cuál grupo de gente yo no debo amar? Porque ese era el samaritano. El samaritano no ha debido amar al judío porque no se llevaban. ¿Quién es mi prójimo? Entonces es cuando Jesús entra a contarle la parábola. Cuidado porque a veces hacemos preguntas y la semana pasada le hablé que tú tienes que bendecir al afroamericano, al blanco, al chino, al hindú, al árabe, al musulmán, al judío. Ya es que en este tiempo están tan perseguidos. Amén. Entonces, él quería, ¿por qué este hombre hace esa pregunta? Porque él quería escapar el camino de amor sacrificial. Para mí es más fácil quedarme la semana pasada aquí en Morristown trabajando, pero no manejar 3 horas y media y dormir en un colchón que es muy blandito, aunque llevé mi almohada. Hello. Y estar allá con 2 líneas de señal para trabajar ciertas cosas. Y cuando me llamaban de las misiones me tocaba salirme del cuarto y correr a... John, aquí no hay señal. Espérate. Pero ese no es el camino del buen samaritano. Ese no es el camino del amor. Hello. Porque a veces creemos que amar es, nos acostumbramos a la cultura americana y queremos amar pero en la comodidad. Es imposible amar en la comodidad. Y esa es la pregunta que este hombre hace. Ahora, él le cuenta la historia y el buen samaritano tiene un cuidado de este hombre que es exagerado, generoso, espléndido. Y como los jóvenes no entienden esas palabras, se lo voy a decir en inglés. Lavish care. Lavish care. Is that good? All right. Lavish. Over the top. Lavish care por el samaritano. A un extraño, a alguien que él no conoce. Y no solamente, entonces lo primero que él hace es vendarle las heridas. Y me llamó la atención, y esto no lo mencioné la semana pasada, o sí lo mencioné, pero si lo mencioné quiero mencionárselo de nuevo, que él
lleva en su equipaje vino y aceite. Y vino y aceite era costosísimo en ese tiempo. El que tenía aceite de oliva tenía billete y el que tenía vino tenía billete. Pero el vino y el aceite son símbolos de la persona del Espíritu Santo. ¿Sabe lo que eso significa? Que Dios le había dado a él esa provisión porque él iba a dar. Entonces a veces los cristianos quieren estar llenos del Espíritu y que Dios los use, pero no están dispuestos a dar. Porque ¿para qué tú quieres unción si tú no eres capaz de sacrificar 2 horas para ir a visitar a un enfermo? I like them. Hello. ¿Para qué? Pero él sacó ese vino y ese aceite. ¿Sabe qué? Yo le pido al Señor, Señor, dame una unción para poder sanar el alma de la gente, para suavizarle las heridas. Y dame esa unción de vino, Señor, para ir con fuego, con fuerza, con poder, para bendecir a otros en las necesidades que los demás tienen. Gloria a Dios. Detalles que no le mencioné, pero que quería mencionárselos en el día de hoy. Él sintió compasión, fue movido a compasión. La compasión es un sentimiento que lo hace a uno hacer cosas. Y eso fue lo que sucedió allí. Entonces la compasión es un sentimiento, no un acto, pero los actos que produce son extraordinarios, porque este hombre hizo estos actos espléndidos de dar tiempo, dinero y arriesgarse. Él se arriesgó. ¿Por qué? Porque ayudando a un extraño se estaba arriesgando a muchas cosas. Diga conmigo, para ser un buen samaritano debo dar tiempo, dinero y riesgo. Hay que arriesgarse. Ahora, yo quiero cerrar ya esta introducción. Tenía un poquito más, pero si no se me va a ir solo en la introducción. Me gusta mucho y les recomiendo a ustedes la Nueva Biblia de las Américas, NBLA. Es muy cercana a los manuscritos originales, aunque la Reina Valera es buenísima. Pero algo que lo descubrí a través de leer en inglés, es que en la parábola del buen samaritano, míreme acá, porque esto, hoy esto no se lo va a dar con palabras, sino con actuación. Aleluya. Dice en la Biblia en inglés y en la Nueva Biblia, dice que cuando el sacerdote vino, se pasó al otro, vio al que estaba herido, se pasó al otro lado del camino. Y cuando el levita vino, ya no lo voy a llamar camino, sino que lo voy a llamar calle. Lo vio y se pasó al otro lado de la calle. Mientras tanto, cuando el samaritano vio a ese hombre, vino directo a ayudarle. Entonces a veces nosotros nos movemos al otro lado de la calle cuando viene a alguien a quien no queremos encontrarnos. O a veces le decimos al ujier que nos mueva al otro lado del templo cuando no queremos encontrar a cierto hermano o hermana. Y decimos que amamos. Y algunos hasta con problemas graves se mudan al otro lado del pueblo. Me gusta que estén calladitos. Gloria a Dios. Aleluya. Pero es importante que nosotros desarrollemos este amor, que aprendamos a amar de esta manera, porque este samaritano no se movió al otro lado del camino, se movió hacia la necesidad, sacrificando y arriesgando. Diga conmigo, como cristiano y como miembro de CBNJ, debo moverme hacia la necesidad. Pastor, pero yo no tengo, no importa. Cuando tú te muevas hacia la necesidad, aunque no tengas, Dios te provee para que tú lo hagas. Te lo garantizo. Alguna gente que no nos conoce dice, esa gente tiene mucho dinero. No les diga nada. No tenemos mucho, pero no les diga nada. Porque nosotros nos movemos hacia la necesidad. Y cuando nos movemos hacia la necesidad, Dios provee lo que se necesita para su gloria. Amén. Entonces, se movió hacia la necesidad, sacrificando y arriesgando. Y esa debe ser de ahora en adelante la manera como nosotros pensamos. Jesús dijo, más bienaventurado es dar que recibir.
Entonces, en vez de movernos al otro lado, debemos movernos hacia el lado donde está la necesidad. Y a veces tenemos que movernos hacia el hospital. Debemos movernos hacia la casa de alguien que está pasando por una dificultad. A veces a nosotros los que viajamos nos toca movernos al otro lado del océano para ir y mirar las necesidades. Y hay que sacrificar y hay que arriesgar cuando nosotros queremos de verdad vivir la vida que Dios nos dio y cumplir el propósito para el cual fuimos salvos. Eso es lo que hace la diferencia. La diferencia una iglesia no la hace viniendo solo la iglesia. Amén. Y ahora tengo que acelerar. Gloria a Dios. Menos mal que no hay traducción en el día de hoy. Gloria al Señor. Aleluya. Entonces estuvimos leyendo esas dos escrituras de Hebreos y la escritura de Colosenses. Y lo primero que quiero decirle, ya no dentro de la introducción, sino desarrollando el mensaje, es que todos debemos servir a Dios, trabajar para Dios. Durante la semana usted debe predicarle con amor, con paciencia y bien explicado el evangelio a alguien. Dedíquele tiempo. Usted debe ir y orar por alguien y que está necesitado y al mismo tiempo predicarle bien explicado el evangelio. No, ven conmigo a la iglesia. Eso no es predicar el evangelio. Es más, tú le puedes predicar y él puede que por un tiempo no venga, pero está sucediendo algo en el corazón que es más grande que venir a la iglesia y eventualmente vendrá a la iglesia. Pero eso tiene que nacer del corazón, tiene que haber ese amor. Entonces, todos debemos servir al Señor. Servimos al Señor de dos maneras: dentro de la casa de Dios, dentro del santuario, como todos los que están allá sirviendo, y también servimos fuera de la casa del Señor, tocando vidas de parte de Dios, haciendo la obra del Señor con personas. Ahora, todos debemos servir al Señor porque lo amamos a Él y amamos a la gente. Hello. Importante saber esto, que nosotros no podemos simplemente servir a Dios y hacer cosas para Dios, pero no adorarlo. Tenemos que adorarlo, porque cuando nosotros trabajamos para Dios sin adorarlo, entonces estamos haciendo algo que es incorrecto, y es que estamos magnificando nuestra fuerza de voluntad. Yo tengo fuerza de voluntad para ir y sacrificar allí, para ir y hacer esto que me cuesta trabajo, para ir y ayudar a alguien, pero ese no es. Pero cuando nosotros adoramos a Dios como lo adoramos hoy, tenemos una conexión con Dios y ahora nosotros podemos ir a hacer esas obras porque hemos adorado a Dios. Pero ahora lo que sucedió en esa adoración se va a manifestar en las obras que nosotros vamos a estar haciendo allá afuera. Por eso venir a adorar al Señor en el templo es súper importante. Y cuando su pastor le diga súper importante, póngale atención. Amén. Ya saben en el texto, ¿no? Los supervisores. Súper importante. Gloria a Dios. Ahora, cuando nosotros tratamos de hacer cosas para Dios sin deleitar, ¿cuántos se deleitaron en el Señor esta mañana, en la adoración, en el canto? Cuando, sí, puede aplaudirlo, está bien. Cuando nosotros tratamos de hacer cosas para Dios sin deleitarnos en Dios, lo deshonramos. Entonces, haciendo cosas para Dios, pero deleitándonos en Él, lo honramos. Servimos a Dios. Cuando nosotros servimos a Dios sin deleitarnos en Él, sin gustar de estar en su presencia, esas obras son sin vida y son irreales. Hay gente en el mundo que hace buenas obras desconectados de Dios para que los miren, para que los vean, para que los elogien. Ahora, lo contrario también es importante, y es que nosotros debemos aprender que podemos disfrutar a Dios, aleluya, la presencia, lo sentí, se me salieron 2 lágrimas, y al que estaba al lado la lágrima de cocodrilo, porque la presencia era muy fuerte, pero no hacemos nada para Dios. Entonces, venir al templo el domingo y estar en la presencia y gustar de Dios y deleitarte en Dios y no hacer nada para Dios, eso es una adoración falsa. Porque la prueba de nuestra adoración, de levantar las manos, de tener esa comunión, de tener eso que sucede solamente cuando nos congregamos, la prueba de que eso fue genuino se muestra cuando salimos de aquí, cómo nosotros vivimos, si nosotros verdaderamente amamos. Si nosotros verdaderamente amamos. Entonces, cuando adoramos la gloria de Dios,
la dignidad de Dios. Sin caminar en la voluntad de Dios nos estamos autoengañando. Venimos, aleluya, 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 y hasta echamos lágrimas y salimos, pero no hacemos la voluntad de Dios. Estamos autoengañados. Nosotros llamamos al lugar donde nos congregamos para adorar a Dios santuario. Diga conmigo, santuario. Y el santuario dedicado a Dios es para adorar a Dios. Pero el test de autenticidad de nuestra adoración, la que damos en el santuario, es la obediencia que tengamos a Dios fuera del santuario. Diga conmigo, mi obediencia fuera del santuario demuestra que mi adoración en el santuario es verdadera, es genuina, que sube hasta Dios y que Dios se agrada de ella. ¿Cuántos quieren esa clase de comunión? ¿Cuántos quieren esa clase de relación con Dios? No los oigo. ¿Cuántos quieren esa clase de dinámica con Dios? Así es de que debemos desear, y mi deseo como pastor es que nosotros, porque dentro de la visión original decía una iglesia que tenga una pasión intensa por Dios. Hablaba de ese momento de disfrutar la presencia de Dios, de amar la presencia de Dios, de adorarlo a Él, de amar, adorarlo. Pero también hablaba en la visión, suple necesidades emocionales, espirituales, físicas, materiales. También hablaba de esas cosas, porque de lo contrario, cuando nosotros simplemente venimos y cantamos y damos una ofrenda y oramos, pero no hacemos la voluntad de Dios, nosotros estamos simplemente alimentando nuestra fuerza de voluntad cuando tenemos que hacer algo allá afuera. Hello. Y lo hacemos en fuerza de voluntad religiosa. Es que me dijeron que tengo que evangelizar. Es que me dijeron que hay que visitar al enfermo. No. Pastora Stephanie dijo algo. Es de corazón. El asunto es en el corazón. Y donde tú tienes que poner atención para tu crecimiento es al corazón. Al nuevo corazón que Dios te dio cuando naciste de nuevo. Ese corazón que hay que cuidar, que hay que cultivar, que hay que animar a que crezca en el Señor, a que crezca en la presencia de Dios, a que crezca en estar influenciado por el Espíritu Santo, a que crezca en estar lleno de la palabra de Dios. Eso es importante, que nosotros miremos a nuestro corazón. ¿Para qué? Para que nosotros no hagamos eso por hacerlo o porque nos dijeron, sino que al contrario, gustando. ¿Sabe que la palabra dice gustad y ved que Jehová el Señor es bueno? Diga conmigo, gustar. Es como cuando tú gustas de una comida que es la que más te agrada. Gustad y ver. Es un gusto espiritual. Entonces debes gustar del Dios vivo, debes deleitarte en el Dios vivo para que lo que tú haces para Él lo hagas libre, lo hagas de corazón, lo hagas como un acto auténtico de amor, lo hagas con vida y glorifiques a Cristo y lo hagas en el poder del Espíritu Santo. Eso es lo que nos va a hacer diferentes a mucha gente que dicen que son cristianos, pero solo viven para congregarse, pero no viven la vida cristiana. Porque su corazón no está creciendo, no está siendo transformado, no está cambiando. Entonces yo quiero que hoy miremos lo que le dije cuando le di la explicación de Hebreos capítulo 10, ¿cierto? La importancia de congregarnos. Nosotros debemos congregarnos para adorar, porque eso es lo que nos alimenta, nos fortalece, nos anima, nos levanta, nos empodera para luego salir y vivir la clase de vida que Dios creó para nosotros. Dile a tu vecino, Dios creó una nueva vida para ti y debes vivirla. Voy a pasar rápido y ponga atención. En el libro de Juan capítulo 14, el Señor repite 4 veces lo siguiente. Libro de Juan capítulo 14, en el versículo 15 dice, si ustedes me aman, guardan mis mandamientos. En el versículo 21 dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. En el versículo 23 dice, el que me ama, mi palabra guardará. Y en el versículo 24 dice, el que no me ama, no guardará mis palabras. Entonces aquí el pensamiento es, si yo obedezco la palabra de Dios, lo amo. Y hay que tener cuidado con eso. Porque ¿qué es obedecer a Dios? Obedecer a Dios es amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, y amar al prójimo como a ti mismo. Entonces ahí dice, el que me ama, guarda mis mandamientos.
Ok, si yo amo a Dios, si yo obedezco los mandamientos, yo amo a Dios y amo al prójimo. Pero yo no puedo hacerlo por mi propia iniciativa. Toca al que está al lado y dile, no lo puedes hacer por tu propia iniciativa. No lo puedes hacer por tu propia iniciativa. Tú no puedes amar a Dios. Tú no puedes iniciar amar a Dios. Ningún ser humano puede iniciar. Oh, yo voy a amar a Dios y de hoy en adelante lo voy a amar. No, tú lo amas porque Él te amó primero. Vamos, Él te amó primero. Él te amó primero. Y dice la palabra, porque de tal manera te amó Dios a ti. ¿Cuándo? Cuando según el estándar humano no lo merecías. Dios me amó cuando según el estándar humano yo no lo merecía, pero de todas maneras Dios me amaba y me amó tanto que dio a su Hijo unigénito para que cuando creyera en Él no me perdiera, pero tuviera vida eterna. Y en primera de Juan 4:12 dice, lo amamos porque Él nos amó primero. Entonces esto no es un asunto de, para que saques el pecho. Sacando el pecho me acordé de algo. Fui con Josiah a comer a un restaurante, una pizzería muy bonita y todo eso. Y salió ahí el mesero, Patricio. Y comenzó a hablar. Y cuando nos pidió la orden y todo, me dice Josiah, ¿y por qué él habla así? Le digo, porque es argentino. ¿Acaso tú no eres hincha de Messi y de la selección de Argentina? Entonces cuando vino, porque él es muy amable, Patricio es muy amable. Le digo, ¿cómo estás? Y esto. Le digo, mira, mi nieto me estaba preguntando esto. Y cuando yo le dije que tú eras argentino, de donde es Messi, la selección, dice, no digas eso. Cuando dices eso se me infla el pecho. Ahora, a ellos no se les infla el pecho porque uno diga eso, ya lo tienen inflado. Sorry, hermanos argentinos, los amamos. Entonces nosotros no podemos inflar el pecho porque amamos a Dios o amamos al prójimo, porque primero Dios nos amó, primero Dios invirtió a su Hijo, nos dio su amor, nos da su amor continuamente para que nosotros lo amemos a Él, gloria a Dios. El que no tiene relación con Dios no está recibiendo ese amor. Y esto es clave. ¿Sabe de qué tiene que ver esto ya conmigo? Mi relación con Dios. Mi relación con Dios. Ahora, el test de amar auténticamente a Jesús es si yo guardo su palabra. Pero yo guardo su palabra porque Él me amó primero y yo lo puedo amar a Él y puedo amar al prójimo. Esa es la autenticidad de nuestra adoración. ¿Qué es adoración? Adoración es la expresión de amor a Jesús cuando le cantas, cuando oras, cuando levantas las manos. Es una expresión en oración, en música, en meditación de la palabra, en ponerle atención a lo que Él dice en su palabra, en ofrendar, en diezmar. Eso es una adoración. Pero la autenticidad, lo que hace que sea una adoración verdadera no es que cantes bonito, no es que levantes las manos más que el vecino. Lo que hace que sea una adoración verdadera es que tú guardes los mandamientos del Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu ser. Amarás a tu prójimo y amarás a tus hermanos, así como yo los he amado a ustedes. Ahora dése cuenta que en ese mandamiento que Él dijo, un mandamiento nuevo les doy, que ustedes se amen como yo los he amado. Lo que está diciendo, yo primero los amé a ustedes y fui a la cruz y morí, y así tú debes amar a tus hermanos en Cristo, en la iglesia. Gloria a Dios. Ahora, lo que pasa en el santuario no puede estar separado de lo que pasa durante la semana. Dígalo, lo que pasa aquí en el santuario no está separado de lo que pasa el resto de la semana. ¿Dónde? En tu casa, en tu escuela, en tu trabajo, en tu matrimonio, en tu familia, en tus negocios, en tus estudios y en tu comunidad. No puede nunca estar separado. Entonces vienes aquí al santuario y adoras a Dios, pero este santuario o este lugar que está dedicado a la adoración de Dios debe recordarnos que cada vez que venimos debemos rededicar nuestra vida a obedecer a Dios. Ponga su mano en el corazón y diga, yo también soy un templo de Dios, porque el Espíritu Santo vive dentro de mí y debo rededicar continuamente mi vida a la obediencia a Dios.
Eso lo haces en tu oración, eso lo haces en tu comunión con el Señor. Gloria a Dios. Estoy saltando algunas cosas para manejar el tiempo. El amor. ¿Cuántos aman al Señor Jesús? ¿Cuántos aman al Padre Celestial? Entonces, el amor que Dios, el Padre y Jesús, según Juan 14, tienen por nosotros, es una respuesta a que nosotros guardemos sus mandamientos. Pero nosotros podemos guardar sus mandamientos porque Él primero nos amó. Ponga su mano en el corazón y diga: Dios me amó primero. Diga: y Dios me ama muchísimo. Y cuando fallo, Él no me ama menos. Diga: cuando fallo, Él no me ama menos. Diga: pero me ama tanto que Él quiere que me arrepienta y Él está dispuesto a ayudarme a cambiar. Eso es lo que significa eso, esa palabra. Entonces, en un sentido, sí, es que Dios dice: si ustedes obedecen mis mandamientos, ustedes son amados por Dios y por el Padre. Pero no es el primer amor que Dios nos dio, es una continuación del amor, porque Dios nos sigue amando más y más y más y más y más y más. Entonces, cuando Dios nos amó por primera vez, voy a ponerlo aquí en mi espalda, como que me impulsó a que yo lo amara. Y cuando yo le respondo amándolo, Él envía más amor para que yo lo ame más. Y Él me sigue amando más y más y más y más. ¿Sabe que esto es sanador? Toca al que está al lado y dile: pone atención, porque esto es sanador. Mire, yo tengo la convicción de que esas heridas del pasado, esas heridas emocionales, el amor de Dios las sana. ¿Sabes cuál es el problema? Que los cristianos no han aprendido a experimentar el amor de Dios. No a saber aquí en la cabeza que Dios te ama, pero a experimentar literalmente el amor de Dios. Los jóvenes experimentaron el amor de Dios en sus corazones esta semana. Gloria al Señor. Aleluya. Entonces, ¿cuál era mi punto número 1, Sofía? Ya me perdí hoy. Cuando de verdad amas a Dios, puedes amar a otros. Y todo eso ya lo dije. Amén. Amén. Gloria a Dios. Número 2. Pongamos el número 2, ahora sí. La adoración del domingo es probada el lunes, puntos suspensivos, y el resto de la semana en tu vida. Dígalo conmigo: la adoración del domingo es probada el lunes y el resto de la semana en mi vida, en lo que sucede en tu vida. Amén. Importante. Si ustedes me aman, ustedes guardan mis mandamientos. Si ustedes gustan, se deleitan en mí, me servirán. Si ustedes adoran mi dignidad, ustedes harán mi voluntad. Eso es lo que está diciendo allí. Y no es que nosotros nos ganemos nada, no es que nosotros nos ganemos el amor de Dios. Diga conmigo: Él me amó primero. O sea, si Dios no me hubiera amado, yo no estaría aquí, estaría perdido. Es más, quién sabe si estaría vivo. Pero Él me amó primero. ¿Okay? Una cosa que sí debemos saber es que esto es un asunto de permanecer en el amor de Dios. Dígalo, dígalo: permanecer en el amor de Dios. Somos llamados a permanecer en su amor. Cuando te sientas que nadie te ama, métete en oración y busca la escritura donde dice que Dios te ama. Busca la escritura donde dice: con amor eterno te he amado y por eso te he prolongado mi misericordia. Busca la escritura donde Pablo insta a orar y dice: para que ustedes conozcan de manera experiencial el amor de Dios, no de manera intelectual, experiencial, el amor de Dios. Y en ese mismo pasaje, en los versículos anteriores, dice: el amor de Dios, para que ustedes conozcan, experimenten la altura, la anchura, la longitud y la profundidad del amor de Dios en Cristo Jesús. Además, ¿qué te podrá separar del amor de Dios en Cristo? Ni lo alto, ni lo profundo, ni principado, ni demonio, ni problema, ni ninguna cosa creada. Dios te ama y punto. Dios te ama y punto. Dios te ama y punto. Gloria al Señor.
Entonces necesitamos aprender a permanecer en el amor de Dios. Diga conmigo, permanencia. Como permanece una rama o el pámpano en el tronco. Permanecer en el amor de Dios. Es que a mí nadie me ama, es que a mí no me amaron. Tú tienes a la persona más importante del universo de tu lado, amándote siempre. Pastor, ¿y por qué si me amaba dejó que me pasaran eso? Pregúntale al José del Antiguo Testamento, porque él te dará la respuesta de que Dios lo amaba, aunque sus hermanos lo odiaban, casi lo asesinan y lo vendieron como esclavo. Luego sufrió injusticia, luego sufrió el que no le cumplieran lo que le dijeron, pero él sabía que Dios lo amaba y que Dios tenía un propósito para su vida y que Dios lo cumpliría, porque el amor de Dios por él tenía un propósito no solo para él, sino para su familia, para su nación y para las naciones de la tierra. De la misma manera, Dios te ama de una manera profunda que no tenemos la capacidad de entender el amor de Dios. Dios te ama y tú tienes que entrar en esa comunión y permanecer en ese amor. ¿Cómo permaneces en el amor? Jesucristo dijo: yo soy el pan de la vida, el que viene a mí nunca tendrá hambre. Yo no sé, a mí me gusta el pan, a otros les gusta la arepa y la tortilla, a mí el pan es lo mejor. Yo cuando como pan, yo me deleito. José sabe, vamos a Giuseppe y ahí ¿qué pan compramos? Porque tiene un montón de francés, baguette, semolina, el otro así que llaman en Colombia. Toda clase de pan, lo mismo en Whole Foods. Se lo voy a decir en inglés. When I go to Whole Foods or Giuseppe and I see the bread, I go crazy. Porque, y lo peor es que en mi casa solo yo como pan, ellas comen arepa. Yo me someto a la dieta, ¿no? Pero es cuando llevo el pan. Gloria a Dios. Yo soy el pan de la vida, el que viene a mí nunca tendrá hambre. ¿Sabe lo que eso está hablando? Eso está hablando de que nuestro deleite máximo debe estar en el Señor Jesucristo. De que Él es nuestra máxima y verdadera satisfacción. So young people, the greatest satisfaction is Jesus Christ. It's not drugs, it's not immoral sex, it's nothing of the garbage of the world. The greatest satisfaction is Jesus Christ. Pero nosotros no podremos experimentar eso a no ser que nosotros de verdad podamos tener esa clase de relación con Dios, en la cual en tu cuarto tú puedes llegar a experimentar la presencia de Dios como la experimentas aquí cuando estamos adorando. Y para eso necesitas invertir tiempo. Y si Él es tu Señor, tu Padre, tu Salvador, tu ayudador, Él merece que tú inviertas esa clase de tiempo y no que ores a la carrera. Bendice hoy mi semana, voy de afán. Eso es lo que hace que nosotros podamos no solamente adorar el domingo, pero durante la semana salir y ser bendición. Solamente hay 2 puntos, ¿cierto, Sofía? Y después siguen 3 cosas más, ¿cierto? ¿O hay un tercero? Déjame ver el tercero. Oh, sí, ok. Vuelve al segundo un momentito. Entonces, diga conmigo, mi adoración va a ser probada durante la semana. Diga, el lunes mi adoración va a ser probada. Pero si Jesucristo es tu máxima satisfacción, tú vas a pasar la prueba, vas a pasar el examen, vas a poder amarlo y amar a los demás. Entonces, una pregunta: ¿cómo la tentación que viene para hacernos pecar nos podrá satisfacer más que Jesús? Cuando nosotros llegamos a conocer a Jesús y Él es nuestra máxima satisfacción, Él es el pan con el cual no nos da hambre en el alma y Él es el agua con la cual no nos da sed. Porque eso fue lo que Él dijo. Ahí tenemos que llegar en nuestra relación con Dios. Ponga su mano en el corazón y diga, ahí debo llegar y seguir avanzando en mi relación con Dios. Entonces ahora sí vamos al tercero, porque van a haber pruebas. ¿Qué le dijo el Señor
al que le hizo la pregunta de cuál era el mandamiento más grande, y luego le dijo, ¿y quién es mi prójimo? Y él le cuenta la historia del buen samaritano. Y algo maravilloso es que cuando termina de contarle la historia, él vuelve y le hace otra pregunta, ¿cierto? Y le dice, ¿cuál de los tres es el prójimo? ¿Cuál de los tres? ¿El sacerdote, el levita o el otro? ¿Cuál de los tres es el prójimo? Y es una pregunta como un poco confusa porque dice, ama a tu prójimo. Entonces el prójimo es el que está ahí herido. Pero ahora la pregunta es, ¿cuál de los tres es el prójimo? ¿Captaron? Fácil, porque para que él sea mi prójimo yo tengo que ser prójimo. Los otros dos no fueron prójimos, por eso él no era su prójimo y cruzaron al otro lado de la calle. So when you go to school, instead of joining people that have big influence on negative things, go to people that are ill in their hearts and bless them and pray for them and do great things for them. Invite them to the youth group and tell them the things that the Lord wants to do with them. Entonces vean, entonces el Señor le dijo, él le dijo, él responde bien. Y cuando responde bien, ¿qué le dijo Jesús? Ve y haz lo mismo. Dijo, sí, el prójimo es el samaritano. Ve y haz lo mismo. Dile a tu vecino, ve y haz lo mismo. Ve y haz lo mismo. Entonces, ahora sí entramos en tres cosas. Si me las vas poniendo ahí, por favor. Ve y haz lo mismo. Voy a hablar solo de tres cosas. En la familia. Ve y haz lo mismo en la familia. ¿Cómo está tu casa? ¿Cómo está tu relación matrimonial? ¿Cómo está la relación con los hijos o con otros familiares o parientes? Quizás hay algo que tú puedes hacer con el amor de buen samaritano por gente en tu familia. Hello. Oras por aquellos que no están tan bien. Oras por aquellos que quizás no te hablan, que quizás tienen un sentimiento negativo hacia ti. No por orar, sino de corazón, queriendo que ellos sean salvos, que sean libres, que sean desatados. Ve y sé un buen samaritano en tu matrimonio, con tus hijos. Los hijos, guys, boys and girls and young men and young women, you must be good Samaritans to the members of your family, the people that take care of you, whether are your parents or your grandparents or whomever is. Serve them, bless them, do something good for them. La familia, en la familia debemos, y vamos a ser probados. Va a aparecer por ahí algo así. Entonces tu adoración va a ser probada. Ah, no, yo no. Claro que hay casos específicos que requieren cierta respuesta o reacción, pero con sabiduría, pero igual, esa respuesta sabia tiene que ser en amor. Porque a veces el amor es tough, el amor es duro. El amor es duro a veces. Quiero explicar eso porque no quiero que se vaya. ¿Cómo así que el amor es duro a veces? Una de las cosas que está comprobada es que cuando de pronto hay un joven adicto a drogas en la casa, lo peor que el papá y la mamá pueden hacer es retenerlo ahí. Cuando ya han tratado todo, lo que deben decir es, mira, aquí hay una bolsa negra, empaca tu ropa y veía, ¡oh! Yo no haría eso. Hasta que no toque fondo, no se va a salvar. Y eso se llama un amor duro, tough love. Y lo he visto una y otra vez, que cuando se le ha dado ese consejo a padres y no lo han hecho, ahí perpetúan la situación por años y años y años y años. Entonces, el amor no siempre es pasar la mano. Es un acto con amor que le va a doler al que hace ese acto, pero que al final va a traer bien. Por supuesto que tú no lo haces a la ligera, alocadamente. Tú oras, tú consultas, tú mides qué es lo que va a suceder. Pero hay momentos en que hay que actuar con amor. Otro tipo de acción de amor por salvar a ese ser amado. Pero también entonces los actos de amor hacia los hijos, hacia los padres hacia los hijos. Luego está el segundo, que es
en los negocios y en el trabajo. Algunos de ustedes tienen su propio negocio, otros tienen su propio trabajo. ¿Cómo ustedes aman a Dios y glorifican a Dios? ¿Cómo es que su adoración es probada? Su adoración es probada cuando usted llega temprano a su trabajo. Y si poncha tarjeta, algunos que ponchan tarjeta, su adoración es probada cuando usted llegó tarde y no le dijo a su compañero que le ponchara la tarjeta. Su adoración es probada cuando usted hace el mejor trabajo que usted puede hacer. Su adoración es probada cuando usted no llega a la hora que tienen que entrar, sino 15 minutos antes. Su adoración es probada cuando usted no se va, cuando ya falta un minuto para que termine la jornada, está así listo para salir. Su adoración es probada cuando usted me gusta hablar mejor con actuación. Cuando usted dice, me voy a quedar 15 minutos más y voy a estar pendiente que todo esté bien. Mire, antes de ser pastor trabajé en trabajos como algunos de ustedes han trabajado y siempre fui ascendido a nuevas posiciones. Mi primer trabajo en un restaurante italiano y ahí comencé como camarero. Después aprendí a hacer pizza y me pusieron como pizzero porque el pizzero ganaba buen billete. Entonces hacía pizza y también de vez en cuando meseaba. Pero después el dueño del restaurante me dijo, necesito que seas como mi asistente de administración y tú eres el que vas a recoger por la noche todas las cajas registradoras, vas a contar, vas a contabilizar y al final me lo dejas en tal lugar y yo vengo temprano en la mañana y me lo llevo al banco porque hubo una confianza. Pero eso se ganó a través de ir la milla extra, a través de representar bien al Señor en lo que hacía. Porque queremos prosperar en otras cosas sin haber prosperado primero en ser buenos creyentes. Gloria al Señor. Entonces, en tu trabajo, los que hacen negocios, cuando hacen primero, si tienen empleados, págueles bien. Si haces negocios, haz negocios honestos. Sí, hay un margen de ganancia. No excedas. No abuses de nadie. No le hagas trampa al IRS o a los taxes de New Jersey. Son cosas que hay que seguir. A veces la gente, aunque hacen muchas cosas, no prosperan porque están fallándole a Dios primeramente en cosas como esas. Cuando te propongan un negocio chueco, no lo aceptes. Que mire, que si usted me lo hace así, yo le pago así y usted va a ganar más. Thank you very much. Y aquí en la iglesia yo conozco gente de negocios que actúan así, que dicen no. Y no les importa perder un cliente o perder un negocio. Pero ¿sabe qué? La reputación del Señor queda en alto. Y la reputación de la iglesia. Y su adoración es validada. Y cuando el Señor ve eso, dice, esa adoración que me diste el domingo era verdadera. En la escuela, you do the best. Hagan lo mejor. No hagan trampa en los exámenes. Estudien. Yes. Porque a Dios no le agrada eso y Dios los quiere llevar a lugares grandes, exitosos. Pero ustedes tienen que validar la adoración que le dan el viernes y el domingo al Señor. Cuando vayan a su escuela, hagan lo mejor, sean un ejemplo. Si no sabes y pierdes, pues paga el precio y después recuperas. Pero más bien, vuélvete una persona que adoras a Dios siendo responsable con tus estudios. Yo le pregunté a los jóvenes en el campamento, les voy a contar aquí. Les dije, pasé al frente y les dije, ¿quiénes son más inteligentes? ¿Los japoneses o los latinos? Y varios, los japoneses. Les dije, cállense por favor. Somos iguales de inteligentes. Lo que pasa es que los latinos son indisciplinados. El japonés usa bien su tiempo. El joven japonés no está toda hora metido en TikTok y en esto. No, él tiene horas para estudiar, para leer, para practicar, para todas las cosas. Y probablemente un poquito para recreación. Si ustedes hacen eso en sus vidas y le dicen a Dios, dame el fruto del espíritu de dominio propio, ustedes van a llegar lejísimos. Entonces, la adoración se manifiesta en eso. Si yo no hago mi trabajo como estudiante, como trabajador o como hombre de negocios, o si no hago honestamente, pues lo que yo adoro aquí no es validado afuera. Dios dice, pero me levantaste las manos y mira, estás aceptando ese mal negocio. Y por último, tu adoración es probada en cómo tú vives en relación con la iglesia y con tu comunidad. ¿Cómo así la iglesia? Porque la iglesia no es solamente cuando estamos reunidos. Tú te vas y sigues siendo parte de la iglesia y sigues siendo iglesia.
Dile a tu vecino, tú eres iglesia todo el tiempo. Dígale 24/7, 24/7. Sí, no es que, de 8 a 10 somos iglesia. No, todo el tiempo somos iglesia. Y si somos iglesia, debemos amar a la gente. Y si tienes una oportunidad de predicar o de hacerle el bien a alguien de parte del Señor Jesús, se lo haces. Si puedes hacer algo para que tu iglesia esté mejor, ya viene el aniversario, hay que pintar los edificios, hay que arreglar. Entonces Dios dice, me gusta tu adoración del domingo, porque ahora mira cómo tú eres responsable con tu santuario, con tu casa, con la iglesia. Y con la comunidad igual, porque estamos llamados a ir a la comunidad, a bendecir, a hacer bendición, a mostrar la luz de Cristo, a que las personas sepan que hay un Dios, que hay una mejor manera de vivir, que hay esperanza para la humanidad, que se pueden solucionar los problemas que hay, no con políticos, sino con el evangelio de Jesucristo. Entonces, aquí viene como iglesia, no solamente a nivel local, pero lo que nosotros hacemos en las misiones, usted debe tomarlo como un buen samaritano. Cuando tú das una ofrenda misionera o cuando tú das para un proyecto de los de allá, tú estás bendiciendo gente que quizás tú no conoces, pero tú estás yendo a ellos y estás bendiciéndolos y estás ayudándolos a levantar sus vidas, a cambiar su vida, a recibir vida eterna y a cambiar una mentalidad de atraso, una mentalidad que está quedada porque la opresión no les ha permitido ver que Dios tiene algo mejor para ellos. Póngase de pie.